lugar, a nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, y de su director, Hugo Facio, yo quiero agradecer al Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá, creado por el gobierno regional, por esta invitación a participar en esta conversación, en este seminario, acerca de este tema que es tan relevante para nuestro país. Yo quiero exponer una posición que hoy día aparece en la agenda, digamos así, pública como muy lejana, pero que sin embargo es muy probablemente, y esto lo saben todos los chilenos y todos los actores de la industria, es muy probablemente la posición que se va a imponer en nuestro país. Ya tuvimos esta experiencia hace algunas décadas atrás, en que a fines de los años 60 existía en nuestro país un generalizado consenso de que la forma en que estábamos tratando nuestra principal industria, la industria minera, que en ese tiempo estaba en manos de empresas principalmente estadounidenses, no se avenía con los intereses del país ni de los chilenos, y que por lo tanto había que cambiar. Ese mismo consenso existe hoy día. Si a los chilenos se les pregunta, cuando se les pregunta qué opinan acerca de la industria minera, un porcentaje amplísimo de la ciudadanía responde que es partidaria de nacionalizar la industria minera. Y el resto no opina que las cosas deben seguir como hasta ahora, sino que opina que las mineras tienen que pagar mucho más. Esa es la opinión de la chilena y Chile. Bien sabemos que estas cuestiones, cuando existen consensos tan amplios, se plasman tarde o temprano en políticas que recogen esos sentimientos y se traducen en medidas concretas de los países. El año pasado, por ejemplo, termino con una noticia extraordinariamente importante, y es que en Sudáfrica, tras 4 meses de huelga de toda la industria minera, convocada curiosamente no por los sindicatos de la industria, sino que por las propias bases, pero que lograron, mediante paralizaciones parciales, detener el funcionamiento prácticamente de toda la industria, o por lo menos de un sector que abarcaba a más de 100.000 trabajadores durante 4 meses. Como resultado de esto, el Congreso Nacional Africano, que es el partido de gobierno en Sudáfrica y es más o menos como partido único, en su congreso de fin de año resolvió proponer al gobierno, y eso era el partido de gobierno, el que se impusiera una regalía de 50% a las utilidades a la industria minera. El presidente Zuma, que va a ser candidato en la elección del próximo año, tiene como punto central de su programa precisamente la necesidad de establecer una relación completamente distinta entre la minería y el desarrollo del país. Ahora, esto culmina una
que cualquiera de ustedes, si pone, por ejemplo, en alguno de los principales diarios la palabra nacionalismo de recursos, o su equivalente en inglés, le aparece un listado de noticias en que recorre el mundo entero y muestra cómo en todas partes del mundo los gobiernos han estado imponiendo nuevas condiciones para el funcionamiento de sus industrias extractivas. Es decir, estamos en el medio de una ola de nacionalismo de recursos. El diario Financial Times, por ejemplo, de Londres, estima que el nacionalismo de recursos va a ser uno de los temas cruciales del 2013. También estimó lo mismo en 2012. Y ellos concluyeron el año diciendo que habían tenido razón, porque habían existido en el mundo hechos muy importantes que habían, digamos, cambiado esta situación. Ahora, digamos, esta es la situación que vivimos, es decir, una situación en la cual a lo largo de las últimas décadas, y principalmente de las últimas 2 décadas, hemos venido aplicando una política, pero que esa política respecto a nuestros recursos naturales, a nuestro entender, ha llegado el momento de cambiarla profundamente. Lo que yo quiero exponer son cuáles son los motivos, tanto teóricos como empíricos, que justifican este necesario cambio de orientación. Los motivos teóricos pareciera que en el caso de los chilenos debería ser una materia absolutamente conocida y por lo tanto debería ser una materia que ni siquiera abordásemos, puesto que deberíamos tener todo un conocimiento muy cabal de estas cuestiones, dada la importancia que ellas tienen para un país como el nuestro. Pero lamentablemente, en nuestras escuelas de economía, por ejemplo, en nuestras escuelas de ingeniería, en la prensa y en la opinión pública, estos conceptos durante muchos años, décadas, no se han enseñado. Y por lo tanto, son conceptos que, a pesar de ser conceptos elementales de la teoría económica, son conceptos que resultan desconocidos para la gran mayoría de los chilenos. Y nos obliga, en una intervención como esta, a aburrir a un auditorio con un repaso de tales conceptos. Y básicamente son 2 ideas, ¿no es cierto? 2 conceptos, 2 descubrimientos de la teoría económica, los que sustentan todo el tema. El primero, ¿no es cierto?, es el descubrimiento seminal, como se dijo acá usando una palabra, originario de la teoría económica moderna, de que hay 2 clases de mercancías que son completamente distintas unas de las otras. Digo que este es el descubrimiento primigenio de la teoría económica porque el señor que lo descubrió es un señor de apellido Anderson, que publicó su trabajo en 1777, es decir, 50 años antes que Adam Smith. Él es el descubridor de la teoría de la renta. Bueno, y básicamente estas 2 clases de mercancías, como es sabido en toda la teoría económica, tienen una diferencia fundamental. Mientras
En la primera clase, que es la mayoritaria y la general y la normal, el precio de las mercancías depende exclusivamente de la oferta, puesto que se fija en base al costo de producción. En la segunda categoría de mercancías se fija exclusivamente por la demanda. Esa es la diferencia fundamental entre estas dos mercancías, como todo economista sabe. La primera clase de mercancías son las mercancías industriales que se producen competitivamente y ningún actor puede vender por encima del costo de producción, puesto que, digamos, hay otro que va a forzarlo a bajar su precio para poder competir. La demanda juega un papel donde determina la cantidad producida, pero no afecta significativamente el precio. La demanda puede variar 15 veces más en un año, como ocurrió recientemente, por ejemplo, con las tabletas computacionales, que pensaban vender 1 millón en el primer año y vendieron 15. Sin embargo, el precio de la tableta a principios de año era $499 y a final del año $499. Es decir, la demanda se expandió violentamente, pero no alteró en lo más mínimo el precio, que sigue fijado por el costo. Y el costo